Bienvenidos a este programa Pláticas de Servilleta, donde comentamos de los hechos, novedades más recientes de México, el mundo y la cultura. Para acompañarme, como siempre, César. ¿Cómo estás, César? Muy bien, Ricardo. Aquí contentísimo de acompañarte en este flash, que más que flash es como una linterna, ¿no? Porque seguramente por la extensión durará muchísimo. Pero bueno, contento al final del día. ¿Tú Lo cómo bueno estás? es que se expresa ese entusiasmo en tu rostro, Por se supuesto, nota esa cara de entusiasmo y de optimismo, que siempre es importante en las reuniones como esta. claro que sí. Bueno, pues estamos acá, como ya dijiste, para comentar un hecho reciente de conocimiento público. La verdad, pues, ¿qué te digo? El chisme, la jiribilla. Eh, Vamos a leer dos documentos muy importantes que actualmente están dándole, pues, sazón a la vida política nacional. Y pues nada, ¿quién dijo miedo? Aparte de la democracia, nadie. Nadie. Andrés Manuel López Obrador se convirtió en presidente de la República el 1 de julio del 2018. Él obtuvo el 53% de la votación federal. Tú dirás, ¿cuánto es eso? Bueno, son 30 millones de votos a su favor, o sea, 30 millones de pelados fueron a votar por Andrés Manuel. Falta decir que el volumen emitido de estos votos ha sido el mayor en la historia de México. O sea, nadie jamás ha obtenido, por voluntad de los votantes, tantos votos. Y la última ocasión en que alguien obtuvo más de 50% de la votación, pues sucedió hace 30 años, en 1988. Tú no te acordarás, pero yo sí. No lo recuerdo, la verdad. En aquel entonces yo estaba en secundaria, entonces sí me acuerdo. Es bien sabido que todas las caídas del sistema traen su torta bajo el brazo y específicamente, César, 9 millones de tortas bajo el brazo para todos los que votaron por Carlos Salinas de Gortari. Para que no digamos todo su nombre, lo voy a decir cómo lo comentamos. Amigos, familiares, cercanos y Donald Trump, le decimos AMLO. Para quienes no lo sepan, en México la democracia nació por lo menos en el siglo pasado. O sea, como Chabelo, por lo menos el registro es hasta el siglo pasado. Hasta donde se tiene memoria, ¿no? Y hasta donde no la han borrado los libros de texto. Hasta donde la historia oficial nos lo informa, el siglo pasado. Sin embargo, y a la usanza de la República Popular China, existía un solo partido en este país y un solo discurso válido. Existía, fíjate, es un mundo lejano y tú vas a decir no es cierto, pero sí. Existía la tortura a periodistas verdaderos, académicos verdaderos, líderes obreros verdaderos y campesinos verdaderos. Llevaban tierrita debajo de las uñas. Todo parejo como beso de a 10. O sea, no, de 10 pesos también. ¿Sí? O sea, era igual de riesgoso, pero no me refiero a eso. La República entonces estaba dividida en sectores corporativos a la usanza de los regímenes totalitarios, ya sabes, como el de tu amigo Mussolini y Hitler, que todavía no nos explica los nexos que tienes con ese régimen. Ya en su momento, otro video será. La construcción de los partidos de oposición fue lenta y tortuosa para quienes lo intentaron. O sea, la construcción de la democracia en México fue como ponerle el segundo piso a tu casa en Ecatepec. O sea, tuvieron que pasar como 40 años para que se construyera. Sí, claro, ¿no? Es todo un proyecto de nación. Y de familia, porque en realidad Claro. son la familia, y vamos a ver eso. Yo Eh, soy el presidente electo de mi casa, no sé si lo sepas. no, Un golpe de estado que derribó a mi padre. Bueno, esta es otra historia. Política interna. lo tienen amarrado en la azotehuela al pobre. Eh, a ver, Está en Guantánamo, su cuarto. le tienen que cerrar la ventana porque si le da sol le puede dar rabia. Eh, Continuamos. Hablando de rabiosos, en aquel entonces, incluso ser panista llegó a ser peligroso, ¿eh? Y las corrientes socialistas y comunistas entre los 60 y los 70 también corrieron mucho riesgo. O sea, haz de cuenta que todos los opositores
eran mujeres en el transporte público. Todos sufrían potencialmente del abuso. En el régimen de la revolución institucional, que revolución institucional es como oler rico y no bañarte, es como raro, y solo algunas veces se ha llegado a ver, existió la guerra sucia, hablando de suciedad. Lo existió a la usanza del Uruguay, de Brasil, Argentina o Chile. O sea, cuando hay tantos latinoamericanos juntos, tú puedes creer que nada va a salir bien. Es como otro disco de Pitbull. Es así un montón de latinos juntos. Otra vez ustedes, ya ocurrió una revolución, una masacre, sí, cosas que pasan cuando hay latinos. Es muy peligroso que haya muchos latinos juntos. Eventualmente habrá problemas, habrá disturbios ahí. Mientras México era la única república bananera en democratizarse y de no sufrir una dictadura, se cometieron dos matanzas, César. La del 2 de octubre del 68 y la del 10 de junio de 1971. Te acordarás Claro, porque hay bastante información sobre esto en la película Roma de Cuarón. Creo que así es, ¿no? Es la mayor amplitud, ¿no? Sobre el movimiento. pues es toda la información que tenemos está sacada de películas. Continuamos. Fueron los años de los cuerpos y de los vivos arrojados al mar. Y no era ningún reto de Acapulco Shore, no estaba Juan Pazurita ahí, sino que había gente que la aventaban al mar. De las devaluaciones irresponsables y de la persecución de los pueblos indígenas. ¿Tú crees que los tarahumaras corren así, de rápido, naturalmente? No, alguien los persiguió y se subieron al cerro y no han podido bajar, ¿sí? Pero ahí aprendieron esa habilidad. Es una modificación de acción, una habilidad. Así es, su ADN se alteró. Ya lo En decía Darwin, la supervivencia de los más aptos. en los 70, el único partido para hacer política de cualquier clase, porque hay política de clases, ya sea la de la calle o la de las grandes ligas, ya sabes, como la de Bejarano, se realizaba con y para el PRI. O sea, el PRI todos eran la perra del PRI. Y hacer otra cosa era imposible. En el mejor de los casos era ocioso. Tu pasatiempo era ser opositor. Ajá. Y en el mejor de los, pero ese es el mejor. Y en el peor de los casos era peligroso. ¿Sí? Sé que todo esto te está abrumando porque es como, wow, wow, wow. Este Sí, país, todo es muy nuevo. Eso pasó antes, bueno, este país es cuasi increíble, ¿no? europeo en el que vivimos democracia de ¿Estás vanguardia. hablando de México? Ah, Sí, o sea, hay una historia negra que nadie te ha contado. Yo sé que tú volteas a ver a la zona conurbada y dices, esto es Copenhague, pero no. Hubo un tiempo en donde estuvo feo. La política es una cosa rara, César. ¿Sí? En donde uno se mete y nunca jamás puede salir. De hecho, por eso se le llamaba la mafia, ¿sí? Del poder. Es como una dice, droga. bienvenido al mundo de la política. Bienvenido al mundo de la política. Una vez que abres el sobre, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Y es también como una vocación, ¿sí? En aquel entonces, porque en algún momento Andrés Manuel fue joven, el jovencísimo Andrés Manuel militó en ese partido, en el de la revolución institucional. Y tú, Menuda sorpresa, ¿eh? y tú dices, Andrés Manuel, en el PRI, bueno, no solamente estuvo en el PRI, sino que además les escribió de su ronco pecho el himno estatal para sus correligionarios. O sea Nada que más. en ese momento Andrés Manuel tenía dos chances, o convertirse en presidente del partido o ser letrista de Cepillín. Cualquiera de las dos le pudo haber quedado porque sabemos que Cepillín y él se llevan muy bien. Luego de un veto en su partido y del fraude de la elección interna para elegir a Carlos Salinas de Gortari en el 88, Andrés Manuel renunció a su partido
como novia ardida se bajó del Uber y empezó su carrera en solitario, como John Lennon, pero sin el disparo. O sea, sí hubo un disparo, pero Hasta hoy. sí hubo un disparo, pero no fue a él, ¿sí? Se lo dieron a, tú sabes. En las elecciones se enfrentó a los que antes eran sus amigos. O sea, es una telenovela grandísima. O sea, que Juan Osorio podía hacerla porque había un casting feo, ¿sí? La política es para gente fea. Y excepto Ricardo Anaya. Durante 12 años Sí, es perdió. más extraño, ¿no? Qué feo. Ajá, él es extraño, no feo. Durante 12 años perdió elecciones hasta que se convirtió en jefe de gobierno de la Ciudad de México. De eso sí te acordarás. Sí, claro. Qué mentiroso. Continuamos. Entre el año 2000 y el 2006, Andrés Manuel se peleó todos los días, todos, rigurosamente, como gallina que pone huevos, pero en lugar de huevos, son quejas contra el presidente Fox. Sí, tú dirás, ese señor que ahora vende saludos y canta las mañanitas por 5,000 pesos, ¿fue presidente de México? Sí, porque Vicente Fox, como Laura Pico, hace 20 años, eran cool. En el 2006, la elección más reñida que ha tenido México, reñida por roñosa, ¿no? Se Sí, decidió claro. por solo 250,000 votos a favor del desconocido Felipe Calderón Hinojosa. ¿Tú conoces a Felipe Calderón? Sí, sí, sí. Pero, El, el ¿conoces la maestrazo de bebida? las cubas, ¿no? ¿Conoces la bebida ¿Vale? o la persona? ¿A poco hay una persona? Sí, le pusieron el nombre a la bebida en honor a la persona. Mira lo que se viene a enterar uno. Eh, el país entero, en aquel entonces, entró como en un estupor y solo se dejó llevar. Se dejó llevar 12 años y cuando despertamos, como si te quedas dormido en la combi, había 150,000 personas menos. Tú dices, ¿a dónde se fueron? Las mataron. Yo creí que estaban jugando a las escondidillas. Diferentes visiones. La violencia y el estancamiento que estos 12 años trajeron, pues explica por qué Andrés Manuel, de pronto, después de haber sido la comidilla política, se convirtió en el único candidato posible para ganar y efectivamente ganó. En otro momento, también te acordarás que lo comparaban con el presidente Chávez o el presidente Castro de Cuba. Claro. Los Eh, spots, ¿no? Muy Su ascenso a la presidencia y una carrera de 40 años no han pasado desapercibidas para todas las personas. Unos apoyan al presidente incondicionalmente, otros lo odian igual incondicionalmente, pero al parecer hay un tercer grupo de personas. Este tercer grupo de personas, casi como título nobiliario, se hacen llamar los intelectuales. nada más. Nada más y nada menos. Se oponen al presidente de la República, antes de que fuera presidente, ahora que es presidente y cuando no sea presidente, se van a oponer a él. Y no lo hacen, querido César, por sus múltiples errores. No lo hacen por su definición ideológica, que hasta el momento sigue como en el closet ideológico Andrés Manuel, y por sus respuestas torpes, a ratos y a tiempo completo también, sino que se le oponen, por un lado, los intelectuales y por otro lado, los ciudadanos que no tienen influencia política. Te sonará el nombre también, el famoso Frena, Por supuesto, ¿no? que, te voy a decir, su nombre correcto es Frente Nacional Anti-AMLO. Es como de un malo de James Bond, así, ese es su nombre. Y bueno, si un alien me pidiera describir a los integrantes de Frena, suponiendo que son tápedos, o sea, los alien, no los de Frena, y que puedo comunicarme con ellos, con los alien, no con los de Frena, No, eh, con esos no se puede comunicar nada. y luego de ser revisado con una sonda anal,
no por los aliens, sino por los de Frena, les diría que los puedes identificar porque son blancos. Necesariamente son blancos. Si tú no eres blanco y estás en Frena, eres el que limpia el coche, el chofer, o estás vendiendo banderitas en la manifestación. Tienen adicionalmente un estrato socioeconómico que empieza en la clase media alta y acaba ahí, pero ellos creen que son ricos. Tienen adicionalmente esta esquizofrénica cognición que les llevó al límite. O sea, ellos están en su techo de cristal, literalmente un techo de cristal para poder ver desde las lomas las bonitas estrellas. Acusan a AMLO, fíjate nada más, de ser evangélico, extremista, de ser ateo incurable, anticatólico, antiniños y antidía de las madres. Todo eso dicen que es comunista, socialista, neoliberal, mosimista, que lo que sea que eso quiera decir. Es más, están a punto de decir que Andrés Manuel es al mismo tiempo Andrés Manuel y un estafador disfrazado de Andrés Manuel. La locura. Eso sería, ¿no? Empiezas a conectar cosas. Y es que sus ojos tienen un brillo y es como reptiliano. Según esta organización, hay 10 requisitos que ellos ven en la persona que debe sustituir a Andrés Manuel. O sea, sí, imagínate, léelo como si fuera una revista. Si tienes estas 10 cualidades, podrías ser presidente de México y no lo sabes. Es un artículo de la revista Hola. Claro, ¿no? Fíjate, te voy a leer primero. La 4 te sorprenderá. La 4 te sorprende, no podrás creer la octava. No podrás creer la octava. Número 1, César. Amor y lealtad a México. Lealtad y amor, como cuando Calderón le permitió a una minera canadiense destruir la zona de los chontales, de los huicholes. Es que todos los indígenas son iguales. El peyote. ¿Quiere alguien pensar en el peyote? Pero bueno. Nadie piensa en el peyote, pobrecitos. No, cuando ya lo tienes, pues ya no piensas en nada. Número 2. El presidente no debe tener conflictos de interés con ningún partido, con ningún cártel y con ningún sector, especialmente el sector pobre. O sea, por supuesto, es como si fuera una solicitud de empleo. Te dice, militancia en el PAN o México Libre, deseable. Luego dice, número 3, visión de estadista enfocado al futuro. O sea, es como cuando aprobaron la ley de seguridad social para dejar a los ancianos empacando en el Walmart hasta que los pongan en una caja de cartón porque Frena también es eco-friendly. Por supuesto. Primero Número el mundo. Gobierna para todos. Los de Interlomas. Es la lectura entre líneas. Dice, hasta donde puedan ver, y como ellos están en un cerro, pues nada más ven su cerro de las lomas. Número 5. Tomador de decisiones acertadas y asertivas. Y sea tomador, dije, ahí voy. Ya las decisiones, pues no. Decisiones acertadas y asertivas, como cuando el gobernador Enrique Alfaro dijo, no puedes salir de tu casa si no llevas un cubrebocas. Aquí, o te matamos nosotros o te mata la chingada enfermedad. Y bueno, ahí tenemos el caso del pobre albañil que fue golpeado hasta la muerte porque no llevaba el cubrebocas. Pero es que la gente tiene que entenderse esa. Número 6. Visión global y exposición internacional. O sea, que sea un hombre de mundo, ¿sí? Que vaya. Cosmopolita. Claro, es como cuando Peña llevó 200 personas a cenar con la reina Isabel reptiliana segunda, ¿sí? El 7º requisito es ser ético. Ya sabes, como Emilio Lozoya o Genaro García Luna. Por supuesto. Que a propósito, bueno. Orientado a resultados,
no a la grilla o a la demagogia. Ya sabes, o sea, que el mensaje sea claro, que sea contundente, que no diga mentiras. Algo así como, AMLO es un peligro para México. Lo tiene todo, ese mensaje. Número 9. Y este es el que te va a sorprender. No lo vas a poder creer. Vamos a- Salud física y mental comprobadas. Sí, tú dices, ¿cómo no pusieron antes este requisito? Porque no sé si te acuerdas, pero Carlos Salinas de Gortari le encantaba jugar al tiro al blanco con las sirvientes. Y no sexualmente. ¿Mm? No sé si te acuerdas, pero Fox tomaba Ritalin. ¿Mm? No, ¿a poco? Sí, antes tomaba el Ritalin como ahora toma el Viagra, o sea, diario. Y que nadie considera, por Prioridades, favor, ¿no? un momento en la salud de Felipe Calderón. O sea, en su alcoholismo se perdió la tercera parte de su sexenio, por eso quiere regresar. El último requisito que te ponen, liderazgo positivo. O sea, cool, güey, ¿sí? Buena onda, ¿no? Buena onda. Lo grave de todo esto es el otro grupo, no el frena, el de los intelectuales, porque frena un montón de gente loca, pero los intelectuales también están locos, pero ellos tienen influencia política. Lo grave fue que el 15 de julio, para otros, los intelectuales, más intelectuales de toda la federación presente, pasada y futura, excepto Octavio Paz porque estaba perdido en el laberinto, solito, el que no puede salir, y no puede salir porque plagió los planos, y Carlos Fuentes porque está muerto. Firmaron un documento del cual tú, corresponsal de la derecha, nos vas a leer. Bueno, y como siempre comprometidos con la información, eh, hemos buscado el, este escrito, que si bien es cierto fue publicado en Twitter, logramos encontrar el original, el exacto, el que tiene comentarios que por las cuartillas pues ya no se pudieron integrar, claro. ¿Has escuchado hablar tú de cartas o escritos en blanco? Pues acá tenemos el ejemplo claro, ¿no? Que este no solamente es un escrito blanco, es tan blanco que está escrito en corrector. Se niegan a ocupar plumas negras. Bueno, pues comencemos, sin más. Y yo seré fiel a la lectura, por supuesto, de este documento que ha llegado hasta nuestras manos y que pues bien pudo haber sido alterado, pero lo cierto es que nos lo hicieron llegar, ¿verdad? Y nosotros creemos fielmente que esta es la exacto, porque coincide exacto. Pero bueno, vamos a darle lectura sin más. Dice, tesis para el grado de doctor contra la deriva autoritaria y por la protección, la defensa, el cuidado, la salvaguardia de nuestra voz. Bueno, la de todos los mexicanos afrancesados y por los prietitos también. Dice, comienza. Han transcurrido casi 20 meses del gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Si es que nuestros iPhone 10 Plus no nos engañan, puede pasar. El triunfo del presidente fue inequívoco. Mire que lo sabemos, contamos uno por uno para ver si se podía hacer algo. No obstante, sin que la mayoría de los mexicanos votáramos por ellos y violando, mancillando o como diría un tez humilde, dando y dando como si se aplaudiera sin manos a nuestra nunca antes ultrajada constitución, nunca antes. Morena y sus aliados, o sea, más morenos, lograron que una minoría de prietos, digo, votos, se convirtiera en una mayoría de escaños en el Congreso. Además, amplió el número de diputados de su grupo mediante una muy nueva artimaña comunista, novedosísima, la compra de representantes electos de otros partidos. ¿Habías escuchado tú de esa nueva artimaña, Ricardo? En mi vida. Esto tiene que ser obra de los comunistas. De los de barrio. Bueno, por supuesto. La compra de representantes electos de otros partidos, menos favorecidos, más chiquitos. Tan chiquitos, no podían, se tuvieron que vender, normal.
La consecuencia ha sido, como noche de viernes de intentar cosas nuevas, la asfixia del pluralismo, de la representación en aras de someter, como si de chacha oaxaqueña se tratase, dice, el poder legislativo a la dictadura del ejecutivo. Bueno, dice, por su parte, el antes mencionado, el preciso, el mero mero de la República, ha ido concentrando en sus manos puercas, porque seguramente ni se las lava. Las ha de traer todas duras, 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 como la cara de mis comadres después del voto. Lectura fiel del texto. Ha concentrado en sus manos cochinotas, como ya lo menciona, el poder del gobierno en detrimento de los demás poderes del Estado y de los estados de la Federación. Al hacerlo, ha destruido, ha deteriorado, atacado, vulnerado y, como diría mi amiguísima Yalitza, dándole en la madre a la administración pública y las instituciones constitucionales, que tanto nos costó formarlas a nuestra imagen y semejanza, invocando una supuesta segunda, no menos, cuarta transformación. Menoscaba las capacidades del gobierno, pero más importante, menoscaba nuestras capacidades económicas. Interesante lo que aquí dicen, ¿eh? Tomando decisiones unipersonales, polariza como si de oso con mayor capacidad económica se tratara a la sociedad. Y eso según mi compadre, que es bien sociópata, digo, sociólogo, pues no está bien. En bandos artificiales desacredita la siempre confiable, nunca, nunca, nunca mentirosa autoridad de los órganos especializados, como el INE, y ataca toda forma de expresión que no se identifique con su visión política. Continúa, el gobierno de Lopito Sobradorovsky ha mantenido una actitud despreciativa, infame, mala onda, culera pa' pronto. No solo ha sido, no solo hacia las instituciones autónomas, sino también hacia nuestras esferas científicas y culturales, así como muy notoriamente hacia el movimiento de las mujeres que luchan por la igualdad. El manejo de la crisis sanitaria de la COVID-19 se ha caracterizado por una política de austeridad suicida, por su rechazo a un acuerdo nacional para reactivar nuestra economía y salvar cientos de miles de empleos que nosotros pues no podremos seguir sosteniendo a pesar de que en su momento pues sí dejaron una lanita, pero pues ¿qué querían que hiciera? Pues uno también necesita comer y darse sus lujitos. El trabajo, pues, el trabajador, como sea, pues ellos están acostumbrados a la mala vida, como sea, pues salen adelante. Ya hasta le echan más agua a los frijoles, uno no puede, pero bueno. En su lugar, ha utilizado la pandemia para acelerar la demolición del Estado y el control del poder. Uno como quiera, pues ellos se pueden ir, ¿no? A otro país, pues menos humilde, ¿no? Pero pues también tendrían que dejar a sus perrijos, ¿no? Y pues no hay que ser mala onda. Continúa. De continuar, pues, de continuar por este camino, el presidente y la coalición que lo apoya harán retroceder los avances democráticos que consumieron años de lucha a la sociedad mexicana para salir de un sistema autoritario y establecer la democracia. Creo que ahí hay un error. Creo que el nombre Eh, correcto es Sociedad Mexicana SADCB. Así lo tenían, pero pues ya aquí no lo continuaron. Bueno, sigo con el escrito. Pensamos que es imperativo corregir el rumbo y recuperar el pluralismo político, no el pluralismo ético, aclaran. Dicen, si los patarrajadas quieren eso, pues que aprendan a escribir y a fundar partidos. ¿Uno qué? Y el equilibrio de poderes, ya que si un poder debiera estar en la cúspide, ese sería el poder económico, producto de generaciones de trabajo, porque nosotros nunca discriminamos, dimos trabajo a todos, desde adultos mayores hasta sus nietos, y les enseñamos a compartir, desde el salario hasta el uniforme. Eso caracteriza la democracia constitucional, única, la única manera, mediante una amplia, amplísima, tan amplia como la diferencia intelectual entre mi hijo el Junior y un niño tarahumara. Alianza Ciudadana que junto con los partidos de oposición construye un bloque, pero el cual ya andamos trabajando su nombre.
ya han salido varios nombres, acá los tiene. Dice, bloque alternativo contra Obrador, blanco. Dice, también blancos oprimidos en alianza, el BOA, que a través del voto popular restablezca el verdadero rostro de la pluralidad ciudadana, un rostro más parecido al nuestro, transparente, limpio, sin impurezas de sangre. En las elecciones parlamentarias del 2021, claro, una vez instaurado un gobierno parlamentario de avanzada como lo de los europeos, es necesario que esta alianza obtenga la mayoría para asegurar que mis compadres tengan trabajo y también que la Cámara de Diputados recobre su papel como contrapeso constitucional al Poder Ejecutivo, como históricamente ha sido, no como ahora que es manoseada por cuanto gato han dejado entrar, y obligar al gobierno a respetar la pluralidad democrática. En caso de no suceder, nos veremos en la penosa necesidad de formar un grupo que intente recobrar la democracia, al costo que sea necesario. Total, pagamos entre los abajo firmantes y pues una buena lana si se ha de juntar, ¿verdad? Tenemos entre los firmantes figuricísimas, ¿eh? Sí. Intelectuales de primera, comprometidos. Ya vimos que con los libros sí, pero a lo mejor con la política pues sí más comprometidos con otras cosas, ¿verdad? Héctor Aguilar Camín, Roger Bartra, Agustín Basabe, Humberto Beck, Jorge G. Castañeda, Julio Frank, Enrique Kraus, Antonio Lascano Araujo, Soledad Loaesa, Ángeles Mastreta nada más, Beatriz Pagués, Ricardo Pascuez y una serie más de nombres reconocidísimos, ¿eh? Oye, ¿estás seguro que todos son mexicanos? ¿O es el Frente Nacional de Derechos Civiles por los parientes, descendientes y europeos? Fíjate que no, ese dato no lo tenemos exacto, pero creemos que es el copy-paste de una lista del TEC de Monterrey. No, Eh, tenemos una duda. o del ITAM. O del ITAM. ¿Cuántos de ellos crees que sean morenos? Mm, No, pues, no. Habría que hacer una investigación exhaustiva para saber, ¿no? Porque a lo mejor uno que otro dirá, no, es que yo soy más como hindú, ¿no? Británico, Dices, está bronceado porque pasa todo el día en una cámara por supuesto. de rayos ultravioleta. Oye, te quiero hacer una serie de preguntas. ¿Estás listo para responderlas? A ver, suéltalas. Ahí te van. ¿Estamos al borde de un enfrentamiento o de una pelea de ancianos? Mm, es durísimo porque los ancianos pelean duro. Tienen bastones, no hay nada más duro que el bastón de una anciana, pero bueno. Yo creo que pues es un enfrentamiento, pues claro, ¿no? De ideales, del montón de ideales que no quieren Andrés Manuel y Andrés Manuel. Entonces, pues estamos hablando a lo mejor nada más es una pelea, ¿no? De dimes y diretes. Eh, Además, están en desventaja algunos porque cuando tienen artritis ya ves que, pues es que se hacen duras sus manos. Y es una desventaja porque cuando se ponen el guante de box, pues te golpean y parece que traen piedra. Entonces, Pero no olvides que varios de los 30 firmantes toman sus vitaminas del GNP y así. claro, claro. Pero bueno, podría darse. La siguiente pregunta. ¿Es posible tener un bloque tan amplio o es una reunión de señores racistas y malhumorados? Pues yo creo que los nombres sí están muy, pues, muy chistosones, ¿no? Como que la cara es clara, la ampliación es mucha, pero bueno, yo diría que a lo mejor pues por ahí podría ¿Existe ser que una, nada más. perdóname, pensé que ya Ah, habías terminado. ¿Existe una motivación real o crees que estén enojados porque es malestar de próstata? es un poquillo de ambos, ¿no? Yo creo, o sea, se juntan varias cosas, pero no, es que sí, sin duda alguna debe ser dolorosísimo, ¿no? Dejar de ganar tanto dinero y que te duela la próstata, claro está. ¿Te podrías, esta es una pregunta más íntima. A ver, Es más, no. Bueno, sí, te la hago. Eh,
Es una pregunta muy íntima, quiero que respondas con tu corazón a flor de piel. ¿Te podrías quedar con alguien que dice quererte, como Héctor Aguilar Camín, pero no firma algo tan mal redactado como Ángeles Mastreta? Híjole. Ya, En otras palabras, es el amor incondicional, ¿eh? De verdad, de Ángeles Mastreta, en el otras firmar palabras, esa carta. si esa mujer no está dispuesta a hacer el ridículo nacional por ti y comprometer su excelente carrera como literata, ¿de verdad te quiere? No cabe duda que lo de Ángeles Mastreta es excepcional. Amor de verdad. Del que ya no hay. Bueno, por último, querido César, ¿tú crees que alguno de estos 30 señores, que como tú nos has dicho, han visto comprometidas sus finanzas, pudo haber firmado este documento pensando que era un formulario para obtener la pensión universal del gobierno federal? A lo mejor, ¿no? Se llegaron a confundir. Todos están en firma electrónica, curiosamente, ¿no? Mm, entonces, ahí hubo un juego de nietos, ¿estás de acuerdo? La última pregunta que te quiero hacer, ¿Tú qué tuvimos ahí problema con la quieres comunicación. darnos tu opinión? ¿Respecto a qué, perdón? Ah, ok. No, tu opinión, pero me la dirás al final de Sí, las te lo preguntas. diré en su momento. Oye, te quería decir, este es como más bien un dato ahí curioso. No, Es un chisme. ¿Aló, aló? sí, te escucho perfecto. Chisme. Bien. Decía yo, Estaba poniendo mucho. vuelvo a empezar. Vuelvo a empezar. Bienvenidos a Pláticas de Servilleta. Eh, lo que estábamos haciendo hace un ratito era decirte esto. Hay un dato curioso que quiero comentarte. Es más bien un chisme que una pregunta. Te lo voy a leer de cualquier forma. Esto llegó a la redacción de Pláticas de Servilleta Editorial Ok, SADCB. La canción de Esa pared, ¿la has escuchado? Esa pared claro. no me deja ver. Ajá, de Leo Dan, trata de dos amantes separados por una pared. Todos la conocemos. Pero lo que casi nadie sabe es que está inspirada en el bromance de AMLO y Trump. Es un dato bien curioso, ¿no? Es curioso y que no deja de sorprendernos. Comprometidos con la información, ¿eh? Bueno, pues ahora nos va a leer Ricardo la contestación al primer escrito que yo di lectura. Vamos, Ricardo, pues preséntanos esa Eh, respuesta. Andrés Manuel esa misma tarde respondió lo siguiente. Yo desafortunadamente no tuve la oportunidad de tener el documento original porque es bien sabido que Andrés Manuel le dicta a su secretaria. Entonces, a su secretario de gobernación, porque a todos los agarra de pelagatos. Entonces, La austeridad, la austeridad. es que no hay. Dice, Andrés Manuel tiene muchos secretarias. ¿Mm? De hecho, si tú vas a Palacio Nacional y tocas, el soldado que te abre es Luis Crescencio Sandoval, el mismo secretario general de la Defensa. ¿Mm? Lo dicho, la austeridad es durísima. No vieras el otro día cómo quedó todo sucio el de Conagua limpiando los baños de Palacio. Pobrecillo. Pero bueno, Y todavía quiere el 25% de su salario. Bueno, híjole, no quiere donar, no quiere soltar el chingado aguinaldo, lo que es la ambición, carajo. Pero bueno, respondió Andrés Manuel ese día. Brevemente dijo que su pecho no es bodega, ¿sí? Dijo, y voy a empezar a decir textualmente como tengo aquí la información, lo que Andrés Manuel le dictó a su secretaria y lo que la secretaria, anticipando la reacción, ¿cómo decirlo?
febril de la prensa, le dio un sentido mucho más poético, porque es bien dado que tiene dotes de literata también. Claro, claro. Andrés respondió esta misma tarde y dijo: hemos sido tolerantes hasta excesos criticables. No es cierto, pero hubiera estado chido que empezara así. Lo voy a leer, ya te dije, la carta, Ok, como la dictó Andrés Manuel de la mano de Olga Sánchez Cordero ok. y cómo quedó finalmente. El título: Bendito coraje. Andrés Manuel Nada dijo: más. puto el que lo lea. Dijo: celebro que escritores y periodistas que han defendido desde siempre el modelo neoliberal o neoporfirista se agrupen, se definan y dejen de lado la simulación para buscar restaurar el antiguo régimen, caracterizado por la antidemocracia, la corrupción y la desigualdad. Que en realidad lo que quiso decir fue: esa es la chica más zorra que jamás he conocido, no confíes en ellos, son una maldita golfa mugrosa. Andrés Manuel continuó con su carta. La historia nos enseña que cuando se pone en práctica un proceso de transformación, siempre se produce una reacción conservadora, de modo que es absolutamente legítimo que exista una oposición al gobierno que represento y a las acciones que estamos consumando. Quizá lo único que pueda reprocharse a tan famosos personajes es su falta de honestidad política e intelectual, manifestada en el mismo contenido de su proclama. Bastaría con preguntarles: ¿cómo contribuyeron a los avances democráticos para salir de un sistema autoritario y establecer la democracia? Si casi todos ellos defendieron o guardaron silencio cómplice ante los fraudes electorales de la historia reciente del país. Eso llegó a la versión final. El facsimilar dice: pinches envidiosos, no pueden ver que mi salsa está sabrosa porque andan pidiéndome el chile. Y luego de compadres, me piden los domingos para el chamaco. ¡Ash! ¡Los odio! Andrés Manuel después espetó algo respecto a los que no contribuyen en la peda y consumen alcohol. Pero esa parte quedó inaudible en la cinta. Lamentable. Lamentable que se perdiera tal joya. Continuó. Por otra parte, da pena ajena su argumento de que buscan contribuir una alianza con miras a las elecciones del 2021 para obtener la mayoría y asegurar que la Cámara de Diputados recobre su papel como contrapeso constitucional al Poder Ejecutivo. ¿Qué acaso no se han enterado de que está por llegar extraditado de España Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, quien al parecer presentará pruebas y explicará cómo se lograba ese contrapeso que pretenden recobrar los abajo firmantes? En realidad, en ese momento, Andrés Manuel estaba recordando viejos tiempos y tarareaba una melodiosa sinfonía que acompaña la siguiente letra: nadie pasa de esta esquina. Aquí mandan las divinas, porque somos gasolina, gasolina de verdad. Todos saben quién manda en esta school, porque nosotros somos gente cool, gente con sangre caliente que quiere hacerse oír. Continuó Andrés Manuel, pero pidió que esta parte no quedara en el escrito final. Solo tenía tiempo para Porque una... le cae el copyright. Le cae el Porque copyright. la verdad es que le cae el copyright. Solo son 15 segundos de canción. ¿Quién sabe? Porque a lo mejor y con más ánimo. Bueno. Podríamos reducirlo ahí. En fin, en 2021 el pueblo decidirá libremente sobre su destino y de verdad no creo que la mayoría apoye el regreso al país de la corrupción, de los potentados, de los intelectuales orgánicos, de los privilegios, de la hipocresía, de la marginación, del clasismo y del racismo. Continuó y por último: no cabe duda que vivimos tiempos interesantes, sea por interés o por puro coraje. Los conservadores que fingían ser liberales por fin se están quitando la máscara. Y Andrés Manuel terminó diciendo en realidad esto:
Si ya no están fingiendo, mírense, son de plástico frío, de duro y reluciente plástico. Se la pasaron estupendamente toda la vida bebiendo tequila estupendo, escuchando música estupenda y se dedicaron a lavarse, o sea, a chupárselas entre ustedes. ¿Saben qué? Son malos, son unas perras. Se van a comer un taco de chicharrón con pelos, pinches sujetes. A ver a quién la pesta más la verga. Y quiero camisa rosa. El Sí, famoso sí, sí. pilar de la conversación que sostuvo Andrés Manuel en Palacio Nacional, César. Hasta aquí mi nota. Comprometidos con la información, sin duda alguna. Bueno, pues, ¿qué te ha parecido este texto que recuperamos, Ricardo? Sin duda alguna, bastante interesante, ¿no? Eh, Yo creería que Andrés Manuel es más de Betty la Fea que de las novelas estas del Patito Feo, pero bueno, es notorio que la de las dos ha disgustado. la verdad es que yo, como, pues tú sabes, experto, literato y guionismo, y pues, Leído, escribido, leído, escribido, viajado, trajido. Bueno, eh, siempre puedes localizar perfectamente la obra de la cual se inspira el personaje. claro. Y lo cierto es que Andrés Manuel es un hombre de cultura pop. O sea, es que le dijeron que pop significa popular y dijo, yo soy un hombre popular. Entonces ahí hizo la conexión inmediatamente. Es un hombre muy despierto, muy centrado él. Eh, y podemos reconocer en su texto, por ejemplo, tres inspiraciones muy claras. Está Patito Feo, Claramente. Legalmente Rubia y Chicas Pesadas. Inmediatamente podemos identificarlo porque Andrés Manuel es del pueblo y él veía la televisión abierta y sabe todas estas referencias, como la gente que nos escucha, Claro, claro. porque Andrés Manuel conoce a su pueblo. Es un hombre cultísimo. Pero bueno, eh, ya hablamos, pero ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Verdaderamente hay una respuesta? ¿Tú crees que sea una respuesta alarmante la que aquí dice? Yo lo que siento, la verdad, es que se están dejando llevar por el corazón. Y yo le diría a Andrés Manuel, si me permites tu espacio, César. Por supuesto. Andrés, ¿cómo estás, Andrés? Yo la verdad te aconsejo que no es bueno el odio. Ya no somos chamacos, Andrés. La verdad creo que, como ya sabes, entre el amor y el odio solo hay un paso. Y la Un verdad, beso, un abrazo. ahorita no se puede. Sobre Claro. todo porque los fifís viajan mucho al extranjero. Eh, yo te recomiendo que lo platiques, que se tomen un café, que dejen al lado el orgullo. No hace nada bueno, solo nos separa. Y por fin podamos correr todos juntos hacia la misma dirección. Por favor, Andrés, por los niños. Bueno, ese sería el mensaje que yo le daría al señor presidente. Esperemos que llegue a sus oídos y pueda enviarte una calurosa respuesta. Sí, la verdad es que nuestra comunicación se ha deteriorado bastante porque obviamente aquí los tiempos de grabación no nos lo permiten, pero me gustaría visitar más Palacio Nacional. ¿Mm? Sin duda alguna, cuando se pueda. Ahorita por todo lo de la pandemia no hemos podido ir a visitar porque aparte es parte del sector vulnerable, la gente lo sabe, no es Sí. posible estar visitando ahorita al presidente, ¿no? Y es peligrosamente sospechoso que todos alrededor del presidente se hayan enfermado y él no, lo cual me hace sospechar una cosa. Bueno, en realidad dos, pero la teoría de que Andrés Manuel en realidad es el Mesías eh, no tiene mucho sustento, dado que tiene un bastón de mando con la cabeza de Quetzalcóatl, y es bien sabido que a Dios no le gustan los sacrificios animales, Sobre todo las serpientes, ¿no? excepto de, Incitadoras. excepto de vírgenes. Pero sí, tienes razón. O sea, y la segunda es que probablemente Andrés Manuel fue paciente COVID asintomático y él enfermó a todos.
Sí. Y eso comprobaría en tercer lugar, relevante para la ciencia, que efectivamente el COVID se transmite por la vía sexual, porque es bien sabido que Andrés Manuel se coge a todo su gabinete. Es bien sabido, es bien sabido. Quien no presta, no puede ir de gira. Ya ves, Ebrard, ¿qué No se tanto puede sentar sale de gira? el pobre no se puede sentar, tú lo ves siempre parado. Está para las conferencias. Pobrecillo. Pobrecito, o sea, la verdad. Pero bueno. Marcelo, Ahí aguantando a la morena. aguantando la morena Andrés Manuel. Y hoy escuchaste 30, César. 30. Como 30 y medio, pero ¿quién los cuenta? Oye, 30 y medio morena y gruesa, eso ya es un bate de béisbol. Y ya sabes que al presidente le encanta macanear. Y con lo que le gusta pelear, sí. No, sin duda alguna es bárbaro el presidente. Sí. Y la verdad es que yo creo que con la mayoría de ellos sí llegó mínimo a tercera base. A lo mejor, ¿no? Hasta home. O sea, sí, unas buenas corridas sí hubo en ese juego. Sí, las hubo. Porque tú lo ves así como ya mayor, pero la pastilla esta para el corazón como que lo revitaliza. Pues así se inventó el Viagra. ¿Qué secretos esconderá? Palacio Nacional, Palacio. los secretos de Palacio. De venta en todas las librerías. Ya, todo un hit. Bueno, pues aquí nos hemos comprometido a tener toda la noticia. Textos inéditos, eh, un montón de datos y de cosas, ¿no, Ricardo? Cuando la información lo demanda, así lo haremos. Entonces, esto ha sido todo. Yo soy César Martínez. Y yo, Ricardo Ríos, Hasta la próxima.